Buenos días, estudiantes. Mi nombre es Marisol Mata Ortega. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el cálculo integral y diferencial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poder colocar ejemplos para poder comprender la aplicabilidad de estos cálculos en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque estos dos se pueden utilizar tanto en temas de química, de física, de geometría, en otras áreas que no están directamente relacionadas o que sí, en la mayoría de los casos, con las matemáticas, pero no necesariamente tiene que ser esta asignatura como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que primero vamos a ver dos ejercicios de cálculo integral y después vamos a ver un ejercicio de cálculo diferencial. Así ustedes podrán comprender cuál es la aplicabilidad de estos cálculos en la vida cotidiana. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente. Una partícula se mueve en línea recta con una velocidad se mueve a una velocidad Vt igual a 5 menos t, donde t va a ser el viento. ¿Listo? ¿Qué nos piden calcular? Nos dicen que esta partícula se mueve en línea recta y que es necesario poder calcular el desplazamiento de esta partícula en dos tiempos en específico. Cuando t sea igual a 0 y cuando t sea igual a 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué es necesario aquí conocer? Es necesario conocer sobre la diferencia entre velocidad y rapidez, y aparte de eso es necesario saber cómo el uso de las integrales. Aparte de eso, hay que conocer que la velocidad de la partícula es aquella razón de cambio. ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo que la partícula se desplaza y esta es la fórmula que nos están dando. Entonces la razón de cambio va a ser b igual a t. Eso. ¿Y qué es lo que nos están solicitando? Nos están solicitando el desplazamiento de esta partícula durante estos dos tiempos en específico. Cuando t sea igual a 0 y cuando t sea igual a 10. Entonces, ¿qué es necesario tener en cuenta? El uso de las integrales. Entonces, ¿cuál es la integral que vamos a realizar a partir de lo que nos dan? Es esta. Entonces la integral entre los dos tiempos que nos están dando de 0 a 10 de dt, que va a ser aquella razón de cambio, que es aquella que va a cambiar constantemente y lo que nos están solicitando. Entonces, si nosotros graficáramos, tendríamos eso. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos está dando la gráfica? La gráfica lo que nos está diciendo es que la partícula evidentemente se desplazó. Entonces, ¿qué tuvo? Tuvo un desplazamiento positivo y tuvo un desplazamiento negativo. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese desplazamiento positivo y negativo? Que la partícula se desplazó pero volvió a regresar a su punto de origen. ¿Por qué? Porque hubo un desplazamiento positivo y un desplazamiento negativo, que es como si la partícula hubiera ido y regresado a su mismo punto de origen. Caso diferente es que nos pregunten acerca de cuál es la distancia, es decir, cuánto se movió la partícula, cuál fue como el recorrido en metros que hizo esta. Para poder comprender esto, entonces es necesario realizar el siguiente tratamiento que veremos a continuación. Listo, entonces para poder solucionar el ejercicio que acabo de proponer sobre cómo podemos medir la distancia, entonces, ¿qué es necesario conocer aquí? Aquí es necesario conocer que evidentemente la partícula sí se desplazó, pero entonces ya no hay que medir, es la integral de la velocidad
la velocidad que nosotros miramos ahora, esta ya no se mide, sino que se mide la rapidez. ¿Y cómo se mide la rapidez? Con base en el valor absoluto de la velocidad. ¿Por qué? Porque la rapidez lo que nos va a evidenciar es una distancia que va a ser evidentemente positiva. Entonces, ¿cuál va a ser la gráfica? Va a ser la siguiente. ¿Qué nos va a decir la gráfica? Nos va a decir, es la misma que la anterior que acabamos de ver, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nos va a decir que evidentemente hubo un desplazamiento, o sea, se movió, pero como va a ser el valor absoluto de la velocidad, es decir, que el desplazamiento que va a generar va a ser positivo. Entonces, lo que nos va a evidenciar eso en términos de distancia es que la partícula se movió primero 10 metros, pero luego se movió, acá empieza, se movió 15. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el integral del valor absoluto de la velocidad es de 25 metros. Es decir, que la partícula se desplazó, o realizó un desplazamiento, pero en términos de distancia se desplazó a 25 metros. ¿Por qué? Porque primero se desplazó, o sea, hubo un movimiento de 10 metros y luego de 15 metros. ¿Listo? Vamos a ver a continuación otro ejercicio que nos dice que una consultora determina que su función marginal se define por la siguiente ecuación. Listo. Nos dice que esta es la función marginal. Y que nos dice que ella vendió X cantidad de servicios, que son 35, y que este valor de C es igual a 2,50. Nos preguntan cuál es la utilidad. Entonces, para ello es necesario primero emplear el método de integración por sustitución. Aquí también es necesario conocer sobre las integrales y el uso de X. Entonces, reconociendo que la función de utilidad es esta que ya nos presentaron, que u de x va a ser igual a la integral de 9x a la 3 más 1 por x al cuadrado. Lo único que hizo fue mover el 9 adelante. Entonces, vamos a elegir u. ¿Quién va a ser u? En este caso va a ser x a la 3 más 1. Entonces, si realizamos un tema de diferenciación, nos da que du va a ser igual a 3x al cuadrado por dx, que solamente hicimos fue como un tema de derivadas. Ahí derivamos 3x, 3 baja acá, se resta 1, y pues du queda en du. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si multiplicamos por ambos lados por 3, nos da 9x al cuadrado. Entonces, ¿con ello qué vamos a tener? Con ello vamos a tener que u de x va a ser igual a la integral que ya vimos acá arriba. X a la 3 más 1, x al cuadrado. Entonces, ¿pero quién es x a la 3 más 1? Que nosotros ya lo vimos. Es u. Entonces, esto va a ser igual que u, que 3 de integral de u por du. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros ya reemplazamos x3 más 1 por u, por du, y lo que nosotros hicimos fue que este 9x al cuadrado es un 3. Entonces, es lo mismo, 9x al cuadrado es 3. Y lo que hicimos fue sacarlo de la ecuación. Entonces, con esto nos va a dar que la función de utilidad va a ser igual a u de x, va a ser a 3 medios de u al cuadrado más, que es la misma integral. ¿Listo? O sea, lo que hicimos fue, para poder eliminar esa integral, elevamos al cuadrado. Entonces, va a darnos que en términos de reemplazo, u es esa que ya vimos acá arriba, x a la 3 más 1 al cuadrado más. ¿Qué hacemos aquí? Un tema de reemplazo entre x y c.
es 35 a la 3 más 1 al cuadrado más c 250, que eso nos da como resultado 2.757.527.314. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos está evidenciando este otro ejercicio? Que el cálculo integral también puede ser aplicado a otros contextos, como por ejemplo en temas de economía, que aquí nos están pidiendo cuál era la utilidad total de esta empresa, que había vendido 35 servicios. Entonces, ¿qué nos estaban dando? La función marginal. Para ello, ¿qué es necesario conocer? Un tema de integral. ¿Qué se busca en las integrales? Un tema de sustitución, cómo sustituir, cómo poder elevar al cuadrado para poder sacar el valor de una integral, y el tema de derivadas. Listo. Listo. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio del cálculo diferencial, que nos dicen que las federaciones de ganadero han introducido 50 vacas en un terreno y observan que ellas se reproducen con esta ecuación. ¿Qué es lo que nos están solicitando? Nos están solicitando cuál es la cantidad de vacas cuando pasan 5 años. Lo único que hay que hacer aquí es reemplazar a t por 5, porque t es el tiempo en años. Entonces, al reemplazarlos, nos damos cuenta que nos da 166. Es decir, que al transcurrir 5 años, la cantidad de vacas que han aumentado es de 166. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con la población cuando el tiempo tiende a infinito? Esta es la primera y esta es la segunda. Cuando el tiempo tiende a infinito, lo que nos están refiriendo ahí es un límite. El límite con el tiempo tiende a infinito nos está diciendo lo siguiente. Si reemplazáramos a t por infinito, nos daría infinito sobre infinito, que es una indeterminación. Listo. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar aproximarnos a infinito para poder encontrar ese valor. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar estos valores, que sería 50 más 30t sobre 1 más 0,04. Hay que buscar aquí la variable que tenga el exponente más alto, que en este caso es t. El exponente es 1. Si hubiera una de las t que tuviera el cuadrado, pues se dividiría toda esta función en ese valor, que nos llevaría el límite de t cuando tiene infinito de 50 sobre t más 30t sobre 1 más 0,04t sobre t. Ahora vamos a distribuir la t sobre ambos numeradores, que nos daría 50 sobre t más 30t sobre t sobre 1t más 0,04t sobre t. Estos tienen la misma t, entonces se puede eliminar, que es la misma variable, y nos daría que el límite cuando t tiene infinito, estos valores van a tender a 0. ¿Por qué? Porque un valor pequeño dividido sobre uno grande, que t va a ser infinito, va a ser 0. Entonces nos va a dar 0 más 30 sobre 0,04. Este valor nos va a dar 750. Entonces, ¿qué nos está diciendo este valor? Que cuando el tiempo es muy grande, o sea, tiende a infinito, el valor va a ser 750. Diferente acá, cuando nos dicen que es 5, va a ser 166. Y esto ha sido todo por hoy. La idea de esto es que ustedes puedan apreciar la diferencia que existe entre cálculo diferencial e integral y las aplicabilidades que tiene en la vida cotidiana y en problemas que no tienen que ver directamente en relación con las matemáticas, sino que puede ser relacionado con otro tipo de temas.